bien, hermanos y hermanas, alabemos a Dios, y qué mejor entonando el Om Masi Padme Hum. Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum. Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum. Pueden sentarse, queridos hermanos y hermanas. Estamos reunidos hoy aquí en el monasterio, en el premonasterio Krishna, precatedral del alma, y obviamente nos reunimos en nombre de Ishmarsha Védicos, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Tao, Yoga, Zen, Parvati, Sarvati, Lakshmi, Ganesha, etc. Tenemos una rotación de soles conscientivos religares, como es la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de la Resurrección, el Sumo Supremo Santuario Samael Ambeor, Monasterio Gnóstico, la Catedral del Alma Lumen de Lumine, la Confederación Mundial de Órdenes Religares, que nos reunimos siempre, Shenul a Shenul, domingo a domingo, la Fortaleza Igna, Padre Shoit Lesh, Rey Yer Lashveniu, el Tahuantinsuyo Jesucristo Solar del Sol Central Sirio, Ige Oms, Inri Escena de la Orden Universal de Melquisedec, Ishmarsha Védicos, Tor, Concentración Daimon, Telema, Orden Yod Jebauge, los Lumens del Sol, Alá Acción Corán, Osirians, los Lúmenes Interfamiliares Amistad, las Minas de la Prosperidad, Dármicos, Lashveniu, los Lúmenes Santuarios de Curación, Lúmenes Iniciáticos, Pistis Asilutz, la revista Barbelo, Misiones del Saber Conscientivo. Esto es los soles conscientivos de Gnosis Religare, en nombre de Ain Samael Ambeor, Lakshmi Daimon Jesucristo, hombres Cristos, dioses resurrectos, reencarnados, inmortales, alabado sea Dios manifestado, e manifestado hoy y siempre. Hoy un tema en esta cámara pública, vamos a ver un tema muy especial de el Pensum Lashveniu, un pensum clave trascendental, donde obviamente se va eliminando lo que es el dogma, lo que es el falso mito, lo que es el tabú, y se va clarificando obviamente todos aquellos principios reales de la sabiduría universal. Entonces, estos temas son claves, son trascendentales, tratarlos a la luz de la conciencia. Tenemos la gnosis en su aspecto religare, en su aspecto jardín, kinder, jardín, escuela iniciática, que nos reunimos en estas cámaras públicas al servicio de la conciencia de la humanidad, como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, que tenemos que dar la misa gnóstica públicamente para la humanidad en general. Toda persona habitante del planeta que anhele puede llegar obviamente a estas ceremonias religiosas públicas que se realizan todos los días, Shenul domingo, ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios, en nombre de gloria a Dios, que Cristo Samuel Ambeor ya vino y con nos y vosotros está. Nuestro lema divisa este lema. A su vez, obviamente, personas de gnosis básica se van integrando en estas cámaras públicas y luego podéis ir escalando a lo más superior de estas cámaras públicas y a su vez a lo que es lo más superior del primer nivel o primera cámara, luego a segunda, tercera, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, y en síntesis la sabiduría universal tiene 33 cámaras. Gnosis tenemos 3 cámaras establecidas en el mundo físico y también un cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel en la misión solar de la resurrección. Entonces, como es
clave trascendental esta misión para la humanidad en general. Obviamente acá pueden llegar personas de todos los pre-kinders religiosos, pre-jardines religiosos, preescuelas religiosas, es decir, de todas las religiones existentes en el planeta, y también en su aspecto de jardín, escuela, kinder, espiritual, que estén viviendo en las demás hermanas religiones existentes en el planeta en general. Entonces puedes visitar también esta misión solar de la resurrección y libremente seguir pues en la religión que gustas y también participar de este mensaje de la divina gnosis y compartirlo con la conciencia de la humanidad, obviamente. A su vez, todos los compañeros, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel de la sede de la resurrección, libremente pueden ir a la religión que ellos quieran asistir también en el planeta y seguir en sus cámaras estables y firmes. Pueden ir también libremente a otras segundas cámaras de hermanas sedes gnósticas existentes en el planeta de las tres etapas misionales, Sumulumem Savatara, y seguir normalmente, obviamente, en las cámaras de la resurrección, tal cual. Te expandes y vas llevando ese mensaje de las buenas nuevas de la resurrección física en carne, sangre, hueso, alma y espíritu del arcángel Samael Ambeor, Lax, vida y mon Jesucristo, hombres Cristo Dioses, resurrectos, reencarnados e inmortales, obviamente. Bien, entonces a estas cámaras públicas, religares, todos los días y en un domingo, llegan personas, obviamente en general, a participar de estos ritos con la Santa Unción. Hoy vamos a ver un tema del Pénsula Esrénigo, revolucionario totalmente, como es acerca del amor universal y acerca de lo que son los preservativos, acerca de lo que son los anticonceptivos. Vamos a ver también lo que es el himen, la virginidad, tanto en el varón como en la mujer. Y estos detalles pues vamos a tratar en este pensum tan importante el día de hoy, Shenul Domingo. Y esto obviamente se comparte para todo lo que es Gnosis Religare, Gnosis Académica Cultural, Gnosis Supraproponiética y todos los 124 soles institucionales misionales de la resurrección, obviamente, y con la humanidad en general, con la conciencia y la humanidad en general. El amor universal, como vemos, es clave trascendental, y lo comprendiendo, ya que el mismo maestro Samael Ambeor, nuestro patriarca sempiterno, al final de su existencia tiene dos esposas al mismo tiempo. La venerable maestra Litelantes, ya como 20 años en ese amor con la maestra, y la hermana gnosticante Clara Chávez, Isis, sacerdotisa del templo, que fue su esposa también al mismo tiempo, y eso es trascendental que todo estudiante gnóstico existente en el planeta y no gnóstico lo sepa, obviamente, y lo comprenda aquellos misterios del amor universal. Es decir, el maestro no disluye ese amor que tiene con la maestra Litelantes de más de 20 años, y también a su vez toma una nueva esposa por amor y para amar al mismo tiempo. Entonces esto es clave trascendental, y lo comprendiendo, y son misterios del amor universal, obviamente. A su vez vemos allí a Abraham, vemos al rey David, al rey Salomón, con varias mujeres, sus concubinas, el dios Krishna, con sus esposas y vírgenes, el dios Zeus también, y todos ellos practicando la magia sexual por amor y para amar, con la transmutación de energía creadora, los misterios del sagrado arcano AZF. Y lo practicaron no con una, sino con varias mujeres, obviamente dentro de ese amor universal. Es decir, el rey David tenía el arcano AZF, el acto sexual con todas sus mujeres, en sus horarios, días, tiempo y momento. A su vez, el dios Krishna practicaba magia sexual con todas sus esposas y vírgenes, obviamente, y logró su cristificación. No practicó solo con una, sino con varias. Entonces, los misterios del amor universal nos aclara todo aquello para aquellas parejas también que están consolidadas, ya sea casadas por unión libre, registro civil o rito religioso,
o otras que estarán en vida prematrimonial. Obviamente, si anhelan tener una sola pareja, bendecido sea, eso es decisión individual particular de cada quien, pero también toda persona tiene que saber y entender claramente que existen también los misterios del amor universal, latentes para ayer, para hoy y para siempre, porque estos son principios eternos que Dios ya lo ha establecido, obviamente para la conciencia de la humanidad y para la persona que anhele obrar así ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. Lógicamente, son principios dados por Dios. ¿Quién se va a ir contra eso? Y el que se vaya obviamente se estrella, porque sin nos y todos nosotros con Dios, ¿quién contra nosotros? Obviamente. A su vez ha enviado a sus hijos los dioses diosas para que den testimonio real de aquellos misterios y principios de amor, a practicarlos ayer, hoy, siempre y por siempre. Documentación de todo aquello tenemos en la Biblia, Corán, Mahabharata, en los libros sagrados hebreos, que se lo conoce también como Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos documentación de todo esto también, las obras del maestro Samael Aun Weor, obviamente, que tiene como 79 obras escritas, una carpeta de documentos y sus 302 conferencias. Real, a lo que no podemos taparlo con el dedo, como que quisiéramos tapar el sol con un dedo, sino esto es real y tenemos que tratarlo dignamente y claramente en todas las religiones, en todos los cultos y en todo lo que es el gnosticismo, obviamente, que es real. A su vez, obviamente, para que la persona ascienda a su obra iniciática espiritual, todo aquello del amor universal es lejos de traiciones, adulterios, fornicaciones y los famosos cachos, cuernos del mundo común y corriente que tanto brilla a causa de no saber estos misterios clara y precisamente. Obviamente, para que eso no se dé, dentro del gnosticismo se aclara y se comparte este tema, y si se diera, pues la persona obra ya sabiéndolo, y bueno, ya que se arregle con la ley divina superior, con sus karmas y karmas duros. Mejor es tomar atención en conciencia consciente, como nos enseña la Biblia, escuchar al sabio y aumentará su saber. Obviamente existen secretos trascendentales para aquello, lejos de traiciones, adulterios, fornicaciones, que ya más profundamente lo veis ahí en la Orden del Cisne, revisar los videos que están, tanto en Facebook como en YouTube, acerca del amor universal, ya dado allí, el secreto del Sagrado Arcano ZF, que también está en los libros del Arcángel Samael Aun Weor, el nacimiento alquímico transmutatorio y la muerte del ego, el sacrificio por la conciencia de la humanidad. Vamos a tratar en síntesis acá, personas que vayan a obrar por allí, obviamente está la obediencia a Dios, que esa persona se gane ese derecho de amar, y ese derecho va con el cumplimiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios, y lo más superior, la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio. Ya dado ese permiso de parte de la divinidad, que lo tiene la persona que practica aquello, entonces, si va a tomar una nueva pareja, obviamente, pide nuevamente consejo, orientación a la divinidad, viajes astrales, puede ser consultas cabalísticas, tarot, intuición, etcétera, acerca de la nueva pareja que va a tomar. Acordémonos que tanto la mujer también puede tomar más parejas, así como el varón. Ya nos enseña allí la princesa Draupadi, que se casó al mismo tiempo con sus 5 maridos, los hijos de los dioses, los Pándavas. A su vez, obviamente, ella practicaba la magia sexual por amor y para amar con todos sus 5 maridos, al mismo tiempo en sus días horarios organizados con... Y también hay misterios, obviamente, de ese amor universal para que, en el caso de esos varones, también avancen alquímicamente y no se vayan estancando en su obra iniciática espiritual, que eso ya es más trascendido, más superior, y lo vemos allá en el Pensum Tridentino y en la Orden del Cisne. Bien, entonces claramente un varón y una mujer, si así lo desean, pueden tener tranquilamente más parejas, bendecidos por Dios, obviamente. No como el mundo común y corriente, porque allí más bien caen karmas y karmas duros. Otro principio trascendental es la fidelidad, o sea, la persona si va a obrar así, es fiel a su pareja, y como es fiel, pues comunicando su decisión que va a entrar en un amor universal, y va a amar a varias parejas por amor y para amar. Entonces, eso comunica antes del beso, antes del acto sexual y antes de comprometerse con la otra persona que va a tomar. Ya ha comunicado eso a la pareja que tenga y a su vez
avisado también a la otra pareja que va a tomar, ya no existe traición, sino más bien bendición. Si hay reacciones egoicas, pues ese ya es el ego del entorno de la gente y de la propia pareja que tenga. Egos de apoderamiento, egos de celo, egos de iras, egos de orgullo, y un montón de cuestiones que nada tienen que ver con el amor. Egos de codicia, chequeras, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es muy aparte del amor. Otro principio trascendental es el no adulterio. La persona, si ya tiene pues pareja, no va a ir directamente a la penetración sexual con la nueva pareja que va a tener, porque los cuerpos tienen primeramente que magnetizarse, y porque esa persona está llena, cargada de la fuerza energética sexual de la otra pareja o parejas que tenga. Solución: la magnetización impenetrada, prácticas de Diana Carezza, besos, abrazos, caricias, puede ser hasta el desnudo, el falo sobre el yoni sin penetración, 3 meses aproximadamente, 12 meses, 1, 2, 3 años, y después de aquello ya viene la penetración sexual por amor y para amar. Otro principio trascendental, la castidad, que se relaciona con el nacimiento alquímico transmutatorio. Obviamente se relaciona con los misterios del manejo de la energía sexual, que es trascendental aprenderlo y practicarlo, a su vez para emerger ya una obra espiritual superior. Clave trascendental comprender aquello. Dejar también la fornicación verbal, fornicaciones emocionales, fornicaciones en la mente, y aprender a ser castos en palabra, mente y obra, emociones. Más profundamente veremos lo que es el nacimiento y la castidad científica ya en el peso trientino, obviamente, y revisar también allí Levítico 15 y las obras del maestro Samuel Ambeor, sus conferencias acerca del nacimiento alquímico transmutatorio. Otro principio clave trascendental es que la persona pida la ley divina y constituya ese nuevo noviazgo, ese nuevo enamoramiento o amor Venus a secretas, o amor Venus de amigos en un orden de que si las personas pues los ven besándose en un parque, normalmente son amigos y se aman desde allí. Ese sería un amor Venus, que las personas sabrían que aquellas personas se aman desde amigos. Otro sería enamoramiento, otro el famoso noviazgo. Obviamente que eso ya es un aspecto, puede ser particular o público a la sociedad en general. A su vez, obviamente, una vida prematrimonial o una unión libre, porque así lo deciden las personas, o un registro civil o un rito. Primero se constituye ante Dios, ante la ley divina, el Padre Nuevo y sus 42 jerarcas de la ley, por amor y para amar. Luego, obviamente, las personas verán cuándo lo quieren hacer público o no. Eso es decisión de cada quien. En el caso del amor Venus, desde amigos a secretas. En el caso del otro, pues, ya va siendo públicamente, obviamente. Entonces, en esos aspectos, constituir aquello ante la ley divina y pedir que les aparte hijos e hijas kármicas, que aquellos sean canjeados por las buenas obras. En un papel pueden escribirlo, quemar con 3 velas encendidas y quemarlo en incienso y mirra, pidiendo a los dioses, diosas que les aparten hijos e hijas kármicas, o hijos, hijas de escape también, obviamente. Y que los hijos dármicos y dármicas lleguen cuando la pareja así lo disponga, clara y precisamente. A su vez, eso lo consolidan y lo constituyen ante Dios, ante la divinidad, y se siguen amando, desde sexualmente, por amor y para amar, desde un estatus de amigos Venus, ya sea privadas o público, ya sea enamorados, noviazgo, vida prematrimonial, y lógicamente los demás estatus de aquello. A su vez, otro principio clave trascendental, obrar como humanos, lejos de actos contra natura, actos zoofílicos, actos anales, y todas esas cuestiones que más enferman, dañan, traen virus, bacterias, y destruyen obviamente a la persona desde físicamente y más espiritualmente. Imagínense una persona que está en el acto, pues imagínense que dentro de ese intestino grueso está putrefacciones de 10, 20, 30 años. Entonces imagínate como una cloaca, que la persona pues saque su órgano genital y bate esa cloaca. Tal cual va a ser la parte anal y la parte de intestino grueso de una persona
que ni siquiera se limpia y se purifica ese famoso colon y todo lo que es el intestino grueso. Estudios científicos demuestran que ahí está putrefacciones de lo que es estiércol desde años, que la persona tiene un montón de toxinas. Entonces, si la otra persona va a los actos anales y penetra por allí, lógicamente le vendrán terribles enfermedades a la próstata, situaciones muy difíciles a sus propios órganos creadores, por inconsciencia, obviamente, y por querer obrar peor que el reino animal, no conviene. Pero allá cada quien con sus cuestiones. Pero es menester orientar todo aquello, obviamente, un montón de virus, bacterias dentro de aquel intestino, va a pasarse a la otra persona y por ende va a ir a contaminar después si es que está con otras parejas y todo aquello. Entonces eso no conviene desde el punto de vista higiénico, desde el punto de vista científico, obviamente moral, conscientivo. Pero estamos viviendo los famosos tiempos del fin y existen pues personas que se dedican a aquello, pero ya ellos con sus cuestiones, y más bien mejor que el acto sexual sea por amor y para amar, y ahí están esas técnicas del Kama Sutra, Nangarranga, el famoso Kama Kalpa, que nos enseña el maestro Samuel Ambeor en el libro El Parsifal Develado, que está para practicar, obviamente, en ese arte amatorio, para todas las personas en general que quieran desarrollarse dentro del arte amatorio y sexual, que es lógico que hay que estudiar para prepararse para amar. Y si la persona no sabe todo aquello, pues está ignorando eso y por ende se va a limitar de un placer deleitoso, tanto en el acto sexual como en su vida amorosa misma por no haber estudiado. Entonces ahí tiene muchas posiciones, muchas posturas muy eróticas, besos eróticos en todas las partes del cuerpo, incluidos los órganos sexuales, pues obviamente el arte del Kama Sutra enseñado por el maestro Vajrayana va más allá de sus falsos moralismos, falsos puritismos, falsos dogmas, falsas teorías que más dañan y destruyen a las personas que quieren amar. Por allí vemos parte de esos falsos dogmas que incluso a ciertos monjes, monjas, yogis, fakir, sacerdotes, sacerdotisas, monjas, les programa las huestes anticrísticas falsamente a que abandonen, dejen su pareja y nunca tomen pareja. Y les orientan que así se van a ir al reino de los cielos. Eso es falso totalmente. Entonces esas personas se programan falsamente, les programa las huestes anticrísticas, se lo creen y obviamente se privan de amar por el resto de su vida y más bien atrofian y dañan sus órganos sexuales, porque órgano que no se utiliza, órgano que se atrofia, nos enseña la sabiduría universal. La persona para que logre su maestría espiritual, su cristificación, necesita de la pareja por amor y para amar y practicar los misterios sexuales para lograr la virginización y la cristificación. Puede ser con su o sus parejas. La realidad es que un monje, monja, yogi, fakir, lama, sacerdote, sacerdotisa, monje, etcétera, pueden tener su o sus parejas tal cual como nos enseña los libros sagrados como Biblia, Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacerle caso a Dios y no al demonio y a las huestes anticrísticas, ni al ego, ni a la falsa personalidad de las gentes, sea quien fuese. Bien, en estos aspectos, obviamente, como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, la persona que quiera autorrealizarse, pues va la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia, morir, nacer y sacrificio, y puede ascender a su autorrealización íntima. Comprendamos que existe la gnosis básica, la gnosis inicial y la gnosis iniciática autorrealizativa. Gnosis básica, pues toda persona existente en el planeta, hay como 7.000 millones de habitantes, practica algo de gnosis básica y estudia algo de gnosis básica. Así no lo sepan o no tengan el nombre de gnosis. Una persona que es correcto ciudadano, ejemplar padre de familia, hijo e hija, está practicando gnosis, así no estén las instituciones gnósticas o sedes amalianas. Está practicando gnosis, y estudia el Corán, Biblia, Mahabharata, etc. Está estudiando gnosis, porque gnosis es simplemente la mismísima sabiduría universal. Eso es todo. Gnosis es conocer de conoceres, y donde haya sabiduría, allí está obviamente presente la gnosis. Pero un aspecto de gnosis básica para que las personas se tengan salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Es decir, una persona que únicamente practica básica no va a salir autorrealizado, pero sí vive una vida equilibrada en este mundo físico tridimensional. Irá a la involución después de un ciclo de 108 vidas, pero tendrá menos egos y sufrirá menos en los mundos infiernos. Luego vuelta saldrá, subirá por los reinos,
mineral, vegetal, animal, llegará al reino humano y proseguirá otro ciclo de 108 vidas de a ver qué se hace, ángel, sombra o demonio. Y así sucesivamente. Pero en ese caso, obviamente, esa chispa divina, como no peca al extremo, no se genera terribles karmas duros, y cada vida de un ciclo vive excelente, vive equilibrado, obviamente hasta con menos enfermedades, más salud y más amor, pero no se va a autorrealizar, obviamente. Ahora, existe la gnosis inicial, obviamente, que se la practica, y la gnosis inicial la tenemos también, pues, en esas obras de Uspensky, Krishnamurti, esas obras de Platón, esas obras de Osho, esas obras de Lobsang Rampa, etcétera, que nos van a ayudar a ganarnos siquiera los mundos nirvánicos, haciendo el nacimiento alquímico transmutatorio por el resto de la vida, lo que es la muerte leo hasta cierto nivel. Poco es servicio, buenas obras por la humanidad y se ganó los nirvanas. Ellos aún tienen karmas y karmas duros y ego, obviamente. Esta es la cristificación ya con la gnosis autorrealizativa iniciática que la encontramos en Biblia, Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, la tabla de Esmeralda, Hermes Trismegisto y todos los cristificados y cristificadas, obviamente como es el arcángel Samuel Ambeor, Lakshman, Jesucristo, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Kappa, Kalishwanga, Odín, Botán, Thor, los dioses del fuego, tierra, agua y éter, el Señor Jehová, Jehová o Allah, que es el mismo, a su vez, todas las jerarquías que han logrado la cristificación. Ahora Mazda, Vishnu, etc. Entonces, en ese aspecto, se practica también el morir, el nacer por siempre, se elimina todo el ego, y obviamente el sacrificio por la conciencia de la humanidad infinito, por siempre. Entonces logran la cristificación y ganarse los absolutos. Pero eso es lo más exaltado. Ahora, habrá personas que quieren mantenerse en gnosis básica, en estas cámaras públicas, y ellos no quieren autorrealizarse, y está bien, es decisión de ellos, se les invita y se concientiza, como en el libro Sea Infierno, Diablo y Karma, que asciendan a su iniciación, logrando los estatus de humanos, hombres, mujeres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, dioses creadores de cuerpos, semillas, planetas, sistemas solares, galaxias, universos, pero eso es decisión de cada quien. Aquí en el libro Sea Infierno, Diablo y Karma nos enseña claramente aquello el maestro Samuel Ambeor. Pero si no quieren autorrealizarse, pues listo, continúan en la cámara pública, en la gnosis básica, todos estos soles conscientivos religiosos os va a servir obviamente para traerse salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva y vivir una vida más equilibrada en este mundo físico, con tu mejor casa, tu mejor carro, tu mejor medio de transporte, más comprensión con tus familiares, amistades, y una vida más plena y equilibrada. Aquellas personas no van a practicar el nacimiento transmutatorio alquímico, que ya se relaciona con la gnosis obviamente básica, iniciática, autorrealizativa, y con lo más exaltado también del primer nivel o las primeras cámaras, que es el pensum trientino y el precolegio solar. Entonces habrá personas de la humanidad que obviamente simplemente se integran a estas órdenes religiosas porque vibran y tienen un respeto a Dios y a las partes ritualísticas, tienen ese sentir tan especial y está bien, lógicamente, que hay ciertos rituales públicos, el ritual de protección y prosperidad, ritual de sanación pránica, el rosario a Neshrif o la Virgen, la misa a Neshrif o la Virgen, misa del amor, misa de resurrección, la misa Coradi, y la misa jesucristiana, obviamente, y está bien, puedes asistir libremente por el resto de tu vida. Hay un orden, una organización para las cámaras públicas y te mantienes continuamente asistiendo en el mes calendario, te integras siempre a la gnosis religare. Listo, continuamos. Entonces aquellas personas obviamente practicarán los misterios de la sabiduría, pero a un nivel básico, a nivel de lo que ellos anhelan, este mundo tridimensional. Si no quieren autorrealización, pues no hay problema, eso es decisión de cada quien. A su vez, aquellas personas, obviamente, tienen que tener un norte, un orden y una organización en cuanto a lo que es ir siendo en parte más castos hasta lograr esa castidad total. Para cumplir ese sexto mandamiento, la ley de Dios, que es la, como dice allí, no fornicarás. No fornicarás tu ensemis jamás en la vida, mejor lo transmutarás por siempre.
sed castos, cread los cuerpos existenciales superiores del ser. Entonces, en ese caso, aquellas personas, obviamente, ellos tendrán una relación sexual con su o sus parejas, y en ese caso, ellos, como son parte de una gnosis básica, entonces ellos, lógicamente, van a perder, van a eyacular su energía sexual con su o sus parejas, lógicamente, así como en general la sociedad pues utiliza ese método en este mundo común y corriente. Habrá algunos que no saben de la castidad científica, tal cual como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, que ya es para la iniciación, pero habrá otros que sí lo saben, pero directamente ellos quieren vivir pues una gnosis simplemente subir a los estatus autorrealizativos, pero si quieren vivir una vida equilibrada. Respetan a Dios, hasta lo adoran, pero no quieren autorrealizarse, y eso es decisión de ellos. Ni Dios mismo ni los dioses van a obligarles que se autorrealicen, y a su vez les van a seguir bendiciendo, obviamente. Por eso el maestro Samuel Ambeor, también dentro de la gnosis samaliana, obviamente concentra gnosis básica, como los libros, por ejemplo, de la propoliética, que aquí podéis estudiar en el universitario. Esos son libros de gnosis básica para toda persona existente en el planeta y que también no quiera pues autorrealizarse. Tiene ese libro Introducción a la Gnosis, entre otros. Entonces allí el maestro da ciertas claves trascendentales para vivir una vida equilibrada en este mundo físico tridimensional, teniendo amor, salud, dinero, prosperidad físico-conscientiva, obviamente. Entonces hay que comprender aquello, y en este caso hay que hablar claro y preciso, como estamos viendo en este penso, la Esrenivo, acerca de lo que son los usos de los preservativos y ciertos anticonceptivos, ciertas pastillas y todo aquello que utilizan las personas, obviamente que no anhelan autorrealizarse, ni transmutar sus semillas, ni cuidarla, ni nada de eso. Entonces en este caso, la gnosis básica, acordémonos que gnosis es simplemente sabiduría, conocer de conoceres, y la gnosis también está en el aspecto científico. La gnosis la tienes en esas farmacias, centros naturistas, la gnosis la tienes en productos nutricionales, porque ahí se necesita una sabiduría para hacer aquellos productos. Se necesita una inteligencia, un saber, todo aquello, y eso es parte de una gnosis básica. Ya vimos que la gnosis científica también la tienes en la tecnología, celulares, carros, tractores, aviones, etcétera, etcétera, y ahí se está practicando una gnosis básica para hacer aquello. O sea, eso una persona que no sabe, no lo hace. Una persona que ignora, una persona que no es inteligente, no va a poder elaborar aquello. Se necesita una inteligencia superior en un nivel para poder hacer toda esa tecnología, y eso es parte obviamente de una gnosis superior, de una gnosis básica en ese aspecto tecnológico. Ya vimos en otros temas que la gnosis obviamente la tienes allí en esa cocina. Cuando tú cocinas deliciosamente, estás practicando una gnosis, una sabiduría gastronómica para que eso salga rico. La gnosis la tienes en las baldosas de tu casa, en los focos, en esas paredes, cómo se hace el cemento, de dónde sale obviamente el hierro, y todo aquello. Eso es parte de la sabiduría universal y es gnosis básica. Hay libros de gnosis básica que te traen salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, que habitantes en general en el planeta los escriben personas que están en gnosis básica, ellos no quieren autorrealizarse aún, y escriben libros extraordinarios para guiarte, y es producto de la prosperidad y éxito que han tenido en sus vidas, en el aspecto material, en el aspecto económico, dinero, riqueza, salud y amor. Realmente que tienes unos secretos impresionantes, extrae aquella gnosis para que en este mundo tridimensional con equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Entonces la gnosis pues está también esos libros que escriben los compañeros existentes en el planeta relacionado a amor, salud y dinero. Bien, en el aspecto ya científico, como vemos, imagínate, antes personas que no tenían estas alternativas y que a su vez nada sabían de lo que es la transmutación de energía sexual, el nacimiento alquímico, la castidad científica que nos enseña públicamente el maestro Samuel Ambeor. Entonces ellos obviamente no sabían qué hacer en cuanto al aspecto sexual, y les venía hijos, hijas en cantidad. Entonces ahí ves algunos con 10, 20, hasta 30 hijos. Obviamente
no sabían ni tenían una mínima educación sexual. Entonces, en vista de eso, obviamente la ciencia también da su ayuda y emergen los famosos anticonceptivos, ciertas pastillas que toman, obviamente, las damas, para que no queden gestadas, no queden embarazadas, y así evitar hijos, hijas indeseables, o sea, hijos, hijas kármicas, hijos, hijas no planificados y que estén llegando en situaciones de pobreza de esa pareja, en situaciones extremas o malas incomprensiones de las mismas. Entonces vemos que ahí en ese aspecto de gnosis básica y obviamente en ese aspecto de aquellas pastillas que toma la mujer en el mes para no quedarse gestada, obviamente ayuda para evitar este tipo de cuestiones. Y ahí dice la máxima allí, una ley superior lava la ley inferior. Obviamente, más karma, más castigo se van a ganar si están trayendo hijos allí sueltos o hijos dentro de hogares, pero que la pareja aún no los quiere y llegan pues hijos, hijas kármicas a causa obviamente del derrame de la energía sexual, la eyaculación del lens seminis, obviamente. Entonces, en este caso, aquellas pastillas, la gnosis básica, o sea, personas que están en las cámaras públicas y que nada quieren saber de autorrealización, o sea, de gnosis inicial, gnosis iniciática autorrealizativa, lógicamente que tienen que utilizarlo, que sean las más naturales y lo mejor que haya de aquella ciencia que ayuda obviamente a la humanidad en su aspecto superior, que sea lo más natural y lo más sano para que no dañe el organismo de las mujeres, ni altere sus hormonas, ni su carácter, ni su genio y todo aquello. Para ello investigar, obviamente, todo aquello. Pero es lógico que van a utilizar, y tienen que utilizar en ese caso, para no quedar gestadas antes de hora, y que no se dé un montón de problemáticas y hasta divorcios, peleaderas, porque les llega un hijo, hija de castigo, que no desea la pareja. Entonces, en ese caso, obviamente, lejos de dogmas, fanatismos, mitomanías, las personas tienen que utilizar aquellos medios de anticonceptivos para evitar aquello. En ese aspecto clave trascendental, comprender que hay una parte superior que ya cuando sepas el nacimiento del pues esas pastillas y todo eso ya queda sobrando, ya no hay para qué utilizarlas, porque el varón sabe utilizar su energía sexual y goza de la dicha sexual, y la dama pues no va a correr aquellas situaciones de quedar gestada, salvo hijos, hijas de escape, que tienen que hacer trabajos con la ley divina para que les aparte también ese tipo de hijas, hijas kármicos, por ciertos hijos, hijas que han dejado botar en vidas pasadas, aquel varón o mujer, y que les cae un karma allí venidero. Entonces eso con trabajos con la ley divina, canjearlo, y Dios y la ley divina es muy misericordioso, no quiere dolor, sufrimientos ni amarguras para ninguno de sus hijos. Bien, entonces en este caso, obviamente, las personas que no saben aquello, que no quieren practicarlo, tendrán que utilizar los anticonceptivos, esas pastillas, obviamente, para que no caigan en esas situaciones de estar con unas 20 o 30 hijos allí, sin tener ni qué darles de comer, y en un montón de situaciones extremadas por un montón de dogmas, fanatismos, mitomanías, y por no hablar claramente esto como se está hablando acá, esto todo misionero, misionera, ungido, ungida, sacerdote, del gnosticismo, y obviamente en las religiones en general, es menester desde los púlpitos, desde estos lugares sagrados, desde la trib, obviamente, hablarlo claramente a la humanidad para evitar un montón de estas situaciones, y que eso afecte hasta después, hasta las mismas congregaciones, por estas situaciones, por no hablarlo claramente, por estar con un montón de dogmas y mitomanías allí. Entonces son cosas reales, que estamos en este planeta, en este mundo tridimensional, y tenemos que tratarlo obviamente a la luz de la conciencia y la sabiduría gnóstica universal, obviamente a la luz de lo que estamos viendo y dirigido hacia una gnosis básica. O sea, estos casos vas a tener en tu hogar, vas a tener tú, si eres abuelo, abuela, vas a tener con tus nietos, nietas. Tú, si eres padre o madre de familia, vas a tener esto con tus hijos, hijas. Y si no se trata claramente esto, obviamente después la persona va a estar echando
el muerto, como se dice, al que le dio consejo de que no utilice para nada esos anticonceptivos. Acuérdate que el que dio consejo, él después no te va a dar manteniendo aquel hijo o hija por el resto de años o más que tengas que mantener ese hijo o hija. O situaciones tal vez de un hijo karmático que llegue en condiciones físicas mal, entonces el maestro, maestra espiritual no te va a dar manteniendo ese hijo por el resto de los días que tengas que mantener. Entonces tienes que ser inteligente, utilizar la conciencia y saber qué tienes que obedecer y qué no tienes que obedecer de aquel maestro, maestra gnóstica espiritual. Obviamente, la realidad de los hechos es que si te llega un hijo o hija kármica, que Dios nos libre a todos, obviamente vas a tener que mantener eso por el resto de tu vida y es una responsabilidad y estás pagando allí karmas o karmaduros. Mejor es prevenir que lamentar, obviamente. Y esto tu padre, madre de familia, abuelo, abuela, etcétera, tienes que hablarlo claramente con tus hijos, nietos, nietas, para que no vayan a cometer errores por ciertos dogmas o fanatismos que las huestes anticrísticas han metido dentro de las mismas religiones y han programado hasta los religiosos y sus líderes en general, con algunas excepciones. Si la persona clara o precisamente pues sabe todo esto, pues listo, la persona obra por su conciencia y sabrá qué obedecer y qué no obedecer. Tal cual es la situación del preservativo o el famoso condón, y hasta le han puesto don co. En ese aspecto, obviamente, si la persona tiene que utilizarlo, y aquello le va a evitar que se traiga hijos o hijas kármicas, es lógico que tiene que utilizar aquel preservativo sexual, aquel condón, y evitarse un montón de situaciones que después le va a traer consecuencias por el resto de la vida. Obviamente. Entonces, en ese caso, las personas pues que están en una gnosis básica, o aún se dará casos en gnosis inicial o gnosis iniciática autorrealizativa, de personas que tendrán que utilizar aquello por varios casos que se den. Entonces, en ese caso, obviamente, las personas de las cámaras públicas y las personas en general, si tienen que utilizar aquel famoso preservativo, pues les tocará utilizar hasta para evitarse un montón de males de sidas, un montón de sífilis, un montón de enfermedades que dañan y destruyen a esa persona o a su vez a su... Entonces, en esos casos, lógicamente la persona, lejos de sus dogmas y fanatismos, pues tiene que utilizarlos. A su vez, la misma cuestión, si el sacerdote, la sacerdotisa, el ungido, ungida, monje, yogi, fakirta, con sus escándalos de falsos puritimos o falsas moralidades, está con los famosos dogmas, con sus mitomanías, o quiere incluso echarle el muerto a los venerables maestros espirituales, como es al maestro Samael Ambeor, Lacmeón Jesucristo, que ellos han prohibido totalmente aquello. Entonces, acuérdate, el maestro, maestra gnóstica, el ungido, ungida, no va a darte manteniendo aquel hijo o hija que nazca en situaciones kármicas por el resto de la vida. Entonces tú tienes que ser lo suficientemente inteligente y obviamente comprender qué tienes que obedecer y qué no tienes que obedecer. Acuérdate que los maestros y maestras gnósticas aún tienen egos, aún tienen falsas personalidades, dogmas, prejuicios, karmas, karmaduros, y en general, y a su vez también los maestros que ya han logrado su autorrealización, incluidos los venerables que nombramos, en un principio han tenido ego, falsa personalidad, y han estado dormidos de conciencia, pero han seguido su proceso iniciático espiritual hasta lograr su perfección total, obviamente. Y aún así hay que saber qué leyes se obedece y cuáles no, y dónde hay sabio manejo de la virtud de ellos y dónde no lo hay. Como hemos visto en otros temas, ya de estos Pénsula Shreni, revisar allí. Tenéis los dioses, diosas también pecan, tenéis allí acerca del Señor Jehová, es también un Cristo Satanás, esa energía sagrada. Obviamente, revisar allí en Pénsula Shreni. Para eso es este penso, obviamente, para aclararlo todo, absolutamente todo, lejos del dogma, lejos de la mitomanía, lejos de los falsos prejuicios, falsos conceptos, falsos puritismos
del ego y falsa personalidad de la gente, obviamente. Entonces, en ese caso, vamos a ver situaciones. Imagínate una persona está con su enamorada, y esto, como decimos, el padre y la madre tiene que aclarar a sus hijos desde ya la adolescencia, y a ver si lo aclaras antes, porque ahora con el internet y luego que se vendrá el ethernet, pues ya aquella generación de 11, 12, 13 años se lo sabe absolutamente todo. Más bien te pueden dar cátedra de aquello. Entonces tú vas a darles cátedra con la gnosis, obviamente, samariana, y les vas a orientar en todo sentido, desde lo que es una gnosis básica hasta lo que es lo más exaltado. En cuanto a gnosis básica, pues tienes que aclararle claramente, por ejemplo, a esos adolescentes, que si el varón va y penetra sexualmente a la fémina y derrama su semen, su energía creadora dentro del útero de la mujer directamente, o en la mayor de las posibilidades va a quedar gestada, embarazada. O sea, imagínate el reino animal. El reino animal, toro penetra a la vaca, y como ese animal va y eyacula dentro del útero, pues lógicamente él no piensa, él no razona, sino actúa como el animal. Un perro, una perra, está en el acto sexual, el perro penetra allí y va y derrama directamente su esperma, su semen dentro del útero, porque él nada entiende. Bueno, en ese caso lo utiliza allí el reino animal para lo que es gestación, y obviamente cuando la hembra esté en celo. En ese caso ya derramó el semen dentro del útero, dentro de la vagina, y directamente quedó gestada. Y listo, vienen aquellos animales que tan necesarios y útiles son en el planeta, obviamente. Pero en el caso de las personas, es el caso que si no hablas esto claramente, van a actuar y obrar tal cual como el reino animal, siendo personas o estando en cuerpo de personas. Porque no te sentaste a la mesa de la casa, tomando un café, no les hablaste claramente esto que te estamos dando aquí en la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. Entonces habla claro, así como estamos acá, ante el pan y el vino, ante el altar y ante los hermanos y hermanas del templo. Es algo natural, es parte de nos, la humanidad. Entonces, como dice esa canción, se te subieron los colores al rojo, después se te van a subir más, porque te va a llegar un nieto, nieta, kármico, que nada quisiste en esa adolescencia de tu hijo, hija, por no hablar claramente esto y por estar con falsos prejuicios, etcétera. Mejor es prevenir que lamentar. Entonces, ya el varón, pues lógicamente, va cambiando el verbo, se le va erectando su órgano creador, la mujer ya va irradiando lo que es aquellos bustos y viene su periodo menstrual. Antes, un año atrás, tú ya tienes que alertar, pues lógicamente, alertar. Tienes que concientizar, lejos de puritismos, falsos dogmas, falsos moralismos, claramente los aspectos sexuales. Comenzando desde una gnosis básica para evitarte aquellos dolores de cabeza que podrían ser por el resto de tu vida. Entonces, en ese caso, pues has de explicar claramente al varón y a la mujer que si ya hay el derrame del semen dentro del útero, la vagina de la mujer, lo más que probable va a quedar embarazada. La gente se embaraza 12, 13 años, muy difícil, tanto para el padre como para la madre, si los dos son de esa misma edad. En este aspecto, pues lógicamente has de explicar lo que son los famosos preservativos, lo que son los famosos condones, y lo que hablamos también hasta las pastillas anticonceptivas. En cuanto a eso, nos estamos refiriendo a aquellas que utilizan la dama dentro de matrimonios para no quedar gestadas. O sea, no nos estamos refiriendo a esa famosa pastilla del día después, o sea, ya cuando se unió el óvulo con el esperma, que eso ya está ahí una creación. Si ya has hecho una creación, ¿para qué vas a destruir esa creación? Y te puede caer terribles castigos. Estamos hablando antes, lógicamente. Esto se va dando para evitarse después personas que quieran ir después a abortos, a un montón de dogmas y fanatismos que a nada les va a llevar y más bien les va a generar terribles castigos. Entonces mejor a tiempo hay que aclarar todo esto tal cual como estamos viendo. En ese aspecto, obviamente, has de hablar claramente de todos aquellos medios alternativos que la ciencia en su parte superior está ayudando a la humanidad para evitarse aquellas situaciones. Ya sea aquellos adolescentes pues no pueden dominar tal vez su lujuria o su pasión,
y han decidido ya tener la relación sexual, entonces tienen que tener antes, obviamente, sus alternativas para no ir a caer en aquello que estamos viendo, hijos, hijas, kármicos, no deseados. Y para ello, tu padre, madre, familia, tienes que hablar claro en casa. Si tú no hablas, las huestes anticrísticas, obviamente, los egos, falsas personalidades de la gente, les van a capacitar a esos adolescentes para lo que es las masturbaciones, prostíbulos, burdeles, degeneros, que les va a llevar pues hasta vicios, drogas y un montón de cosas, por no alertar en casa esto claro y precisamente. Bien, entonces en ese caso pues has de explicar claramente el famoso preservativo que les va a evitar ese tipo de cuestiones. La otra, imagínate que esas no tienen preservativo allí, aquellos, pero están decididos a ir al acto sexual. Claro, el maestro Samuel Ambrón nos orienta que la mujer desde los 18 años y el varón desde los 18 están aptos para la relación sexual. El caso de los adolescentes está recién, sigue formándose ese cuerpo, entonces es mejor en esas edades superiores, pero habrá casos y casas ya, y hay del que se meta con aquello, porque se ha visto muchas personas que de 12, 13 años, 15 años, ya tienen el acto sexual, incluso forman parejas de unión libre, etcétera, y se van hasta por el resto de la vida, y otros que se han casado incluso por rito religioso, por ritos civiles, etcétera, 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 y nomás a la vuelta de la esquina pues ya se ha acabado aquello. Y la persona que se vaya a meter contra esos amores de adolescentes, obviamente, si no utiliza totalmente la conciencia, un sabio manejo de virtudes, etcétera, etcétera, va a estrellarse después ante hijos, hijas, nietos que salgan producto de ese amor. Pero obviamente en el caso de menores de edad, están bajo la conciencia de sus padres y obviamente allí son situaciones ya mucho más delicadas, en esos casos especiales. Que no se puede prohibir el amor de aquellos adolescentes, adolescentas, porque después sería peor, se pueden ir por siempre hasta otro país, no volver a saber nunca más y pueden seguir su amor y allá la cantaleta del ego de padres o madres, o hermanos, hermanas, o egos de sociedades o incluso de ungidos, ungidas. Pues en ese caso hay que tener mucha conciencia y comprensión. Bueno, imaginemos que aquellos adolescentes, no sé, 13, 14 años o 15, etcétera, o hasta más, quieren ya tener el acto sexual, y dicho y hecho van al acto sexual. Entonces en ese caso, obviamente no tienen preservativos, no tienen el famoso condón, ni nada de lo que hemos hablado. El otro penetra sexualmente, se eyacula el semen dentro del útero, dentro de la vagina, y eso va a ser más que seguro, con mínimas excepciones, de acuerdo a sus ciclos naturales, que por ahí hay calendarios y todo eso. Entonces va a ser más que seguro una gestación de un hijo o hija kármica, porque no han planificado, no han organizado, no saben de manejos de energía sexual, de castidad y todo aquello. Y directamente el goce sexual es sagrado lo que están teniendo allá, pero lo que les viene por la situación de lo que es la eyaculación del semen ya dentro de la vagina, dentro del útero, por no saber manejar aquello, entonces directamente les va a caer terribles karmas o karmaduros por el resto de la vida. Entonces imagínate un padre o una madre de 12, 13 años que recién está desarrollándose en una pubertad, no conviene aquello. Entonces en esos casos, al de hacer entender claramente al varón o la mujer esto desde casa, que obviamente esa persona puede utilizar su razón, siquiera su mente, siquiera parte de sus neuronas, y comprender que no es como un perro, que no es como un caballo, que no es como un toro, o como una vaca, una perra, etcétera, que piense, que analice pues, y comprenda que en el reino animal penetra el animal, derrama el semen adentro, eyacula, dentro de la vagina del útero y ya quedó gestada. Entonces el otro tiene alternativas, pues si quiere tener algo de voluntad, de telema, de persistencia, y después de gozar de esa dicha sexual, obviamente, a tiempo, se retira de esa relación sexual y obviamente ha de ir a derramar el semen, a eyacularlo afuera, porque ese es su mundo. Esa persona no quiere iniciarse, no quiere autorrealizarse, ni absolutamente nada, y ni sabe lo que tiene en sus órganos creadores, ni en su esperma, ni en su semen. Pero que siquiera entienda que no obre tal cual como el animal en el sentido más completo de la palabra, es persona y que decide esa situación
obviamente para no traerse más situaciones extremadas a su vida. Entonces allí, obviamente, la mujer no va a quedar gestada, no va a quedar embarazada, y han disfrutado de esa dicha sexual que querían tener, obviamente de ese sentir tan natural que se va a ir dando entre las parejas en diferentes edades. El sexo es lo más natural que puede darse, lejos de traiciones, adulterios y fornicaciones. Lo más natural, esa simpatía, ese atractivo les va a llevar directamente a aquello. Pero, obviamente, esto hay que tratarlo claramente en toda orden religiosa, todo monje, monja, yogi, fakir, sacerdote, sacerdotisa, lama, etcétera, 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 todo padre, madre de familia, abuelo, abuela, etcétera, etcétera, orientar directamente pues a aquellos adolescentes para que no se den un montón de traumas psicológicos, incluso por hijos, hijas kármicos no deseados. Entonces, ¿cómo va a disfrutar aquella dama, por ejemplo, la relación y el varón mismo en esas edades que ya gozan del acto sexual, que sienten esa delicia, ese goce legítimo de la persona, y después, pero ya les cae terribles situaciones de hijos, hijas kármicas? Entonces allí tienes una alternativa, obviamente, que es más consciente a nivel de una gnosis básica de personas, obviamente, que no quieren autorrealizarse ni cuidar su sagrada energía creadora, pero quieren amar en un nivel, quieren vivir una vida un poco más equilibrada en este mundo tridimensional. Entonces ahí en ese caso retirará el varón su falo, su órgano sexual, de la vagina y del útero de la dama, y pues como él quiere vivir pues en la eyaculación de las personas y es respetable su decisión, entonces que siquiera pues eyacule, bote esa energía sexual fuera del útero y fuera de la vagina, obviamente, para evitar esos embarazos indeseados. Pero obviamente ya cuando escales a lo que es gnosis inicial, gnosis autorrealizativa también, y estudies más profundamente las obras del maestro Samuel Ambeor y llegues a peso trientino, te vas a dar cuenta de lo que estás perdiendo, obviamente, en cuanto a tu propia energía sexual. Porque es mejor transmutarla por el resto de la vida. Por eso el mandamiento dice, no fornicarás jamás en la vida tu ensemilis, mejor lo transmutarás por siempre. Pero bueno, a nivel de personas que no quieren autorrealizarse, allí tienes una alternativa para evitarte aquellos hijos, hijas kármicos, kármicas, que después va a traer muchos dolores de cabeza, tanto a aquellos padres como a aquellos familiares y a la sociedad en general. Y terribles traumas tanto a ese padre o madre de familia de pubertad. Y esto obviamente también para las demás personas que ya estén en su juventud, adolescencia, madurez, incluso vejez, lógicamente. Entonces allí la sabiduría está en el piso y obviamente ahí también hay que saberla rescatar. Una persona que ya está despierta en este aspecto que estamos tratando acá, entonces va a disfrutar del sexo, de la dicha sexual, pero no va a cometer esas otras situaciones de incluso dejar hijos, hijas sueltas, que Dios nos libre a todos. Entonces en ese aspecto más castigo, más karma se traería por no comprender esto que aquí estamos tratando, y obviamente por estar eyaculando y derramando el semen dentro de la vagina de la dama. Bueno, entonces comprendamos todos estos detalles, que es importantísimo y va a ayudar para que las personas de gnosis básica vivan una vida más equilibrada. En el caso ya de las personas que se sabe la transmutación de la energía sexual y se la practica, pues queda sobrando aquello pues de debilitarse por la pérdida de tanta millonada de esperma, sino más bien la persona, el atleta, la transmutación y para amar con su o sus parejas se llena de gloria, poder, fuerza, y más bien transmute ese poder de su esperma. Pide a la ley divina que le aparte hijos, hijas kármicas, y obviamente que los dármicos y nirvánicos llegue cuando la pareja así lo disponga en situaciones dármicas y nirvánicas. Allí vemos en el reino animal que les ponen alternativas. Ahora les están haciendo las famosas ligaduras en el reino animal. Bueno, ya veremos eso, hasta dónde es consciente, hasta dónde no es consciente. Obviamente, vemos que les ayuda en ese aspecto al reino animal. Ahora en el aspecto del reino
humano, pero que no es solar aún, porque no tiene cuerpos solares. Entonces, obviamente, estas alternativas conscientivas hay que comprenderlas a la luz de la conciencia, lejos pues del ego y las falsas personalidades, sino de una manera, obviamente, equilibrada, y esto hay que tratarlo con todas las personas mismas en general. Bien, pasando a otro aspecto, obviamente se dará casos de personas ya de lo que es gnosis inicial y gnosis autorrealizativa, que uno de la pareja esté en la senda espiritual, pero el otro no, y es el varón, y el varón eyacula su semen en el acto sexual porque él no quiere autorrealizarse. Estamos hablando, imagínate un sacerdote que tenga una dama, pero ella es de gnosis básica y ella quiere eyacular, fornicar, sacar su semen. Recordemos que la mujer saque esa energía por lo que es la uretra, por el mismo lugar por donde orina. Ahí están las glándulas de Skene, Bartolini, donde está el semen de la mujer. Entonces la mujer no quiere autorrealizarse, ella quiere perder, eyacular sus sémenes, es decisión de cada quien. Mejor le invitamos a que transmute, pero si no quiere transmutar, bueno, el varón transmuta la energía, él está en la senda de la castidad científica. Con él no hay drama, porque la mujer no le vaya a dejar embarazada pues al varón. En este caso, imaginemos casos de una dama que esté en la senda espiritual, quiere autorrealizarse y todo aquello, ella cuida su energía, la transmuta, tiene el acto sexual, pero el varón que tiene, él eyacula, fornica, porque no quiere autorrealizarse. Puede estar incluso en segundas, terceras cámaras, etcétera. Puede ser ungido, puede ser misionero, misionera. Entonces simplemente él se dedica a derramar la energía sexual como la mayoría, pues, de la humanidad en general, y es respetable su sistema sexual, pero de ahí no va a salir para autorrealizado. Pero en este caso, obviamente, la dama adepta o iniciada de la senda, lógicamente que tiene que tomar sus anticonceptivos, o en ese caso se dará situaciones de que el varón utilice su condón, su preservativo, para evitar la misma cuestión que estamos hablando, hijas kármicas. Pedirá a Dios, a la ley divina, que le aparte de todo aquello, pero a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, pidiendo al cielo y acá obrando físicamente, viendo cuáles las mejores de aquellas pastillas, anticonceptivos y preservativos y todo aquello para evitarse que le llegue a sus hijos, hijas kármicas. Porque ya sabemos, si el varón va y eyacula dentro de la vagina y el útero de la dama, más que seguro va a quedar gestada, salvo ciertos periodos naturales, de acuerdo a ciertos calendarios que hay por allí. Entonces, en ese caso, también pues tiene que decirle claramente al varón que si va él a vivir eyaculando su energía, le respeta, pero que eyacule fuera del útero para evitarse todo lo que estamos hablando y evitarse pues hijos, hijas kármicas, que podría tener consecuencias por el resto de la vida. Bien, claro y preciso, se ha entendido todo esto y obviamente queda dado, queda entregado. Situación del himen de la mujer, para ir concluyendo este sermón. Obviamente se ha vuelto un dogma, un tabú todo aquello, y se cree que la mujer es virgen porque no ha tenido relación sexual. Total, eso es falso. La virginidad de la mujer se relaciona con que tenga pureza mental, emocional, instintiva, de una senda espiritual, lejos de vicios y un montón de cuestiones. Eso es ser virgen, una mujer y también un varón. En el aspecto sexual, si la mujer pues no ha tenido una introducción, entonces lógicamente, en el mayor de los casos, aquel himen no se ha abierto. En ese aspecto, el himen de la mujer es una membrana delicada que cubre, obviamente, la parte vaginal de la dama. Una es la uretra por donde orina y otra es la parte de la entrada vaginal que va hacia el útero y por donde la dama tiene la relación sexual. Entonces, en el caso del himen, hay varios tipos de himen, de acuerdo a la ciencia como va enseñando, y hay damas, mujeres, por ejemplo, que tienen el periodo menstrual la primera vez, y cuando se da eso, se hace un orificio natural en el himen, y por allí sale el mes de la mujer mes tras mes. Hay casos de ciertas damas que
no se ha hecho ese orificio natural y a su vez tienen sangrado menstrual dentro de lo que es la parte vaginal y no pueden sacarlo porque no hay una apertura. Entonces imagínate todo ese estrés y todas esas toxinas que están allí en el caso de la vagina de la mujer. Eso es a nivel científico, obviamente. Y es real, se ha dado muchísimos casos a nivel mundial. Entonces en ese caso tienen que acudir directamente donde la parte médica para que haya cierta cirugía y obviamente corte la parte del himen y comienza a salir el menstruo que está allí de años o de muchos meses. Y la mujer hasta se cura y se sana, pues lógicamente. Habrá otros casos que ya naturalmente se hizo una apertura y sale el menstruo naturalmente. Y listo, de ahí sigue teniendo ese periodo tan natural de la dama por el tiempo que ella tenga, pues. En ese caso, obviamente hay que comprender estos aspectos. No es que una mujer sea virgen porque no ha tenido relación sexual. Es un montón de machismos, un montón de iras y orgullos de la parte del eterno, de la parte masculina, en contra de la mujer y marginación a la mujer. La mujer tiene los mismos derechos que el varón, enseña el maestro Samuel Ambeor. O sea, si el varón quiere tener acto sexual antes del matrimonio, puede, lógico. La mujer quiere tener el acto sexual antes del matrimonio, puede. Pero entra allí cierto comercio sutil sexual, incluso dentro de familias, ciertas prostituciones, incluso sexuales, que quieren tener, en ese caso a la hija, o la parte femenina, como un instrumento, como algo de compra-venta. O sea que esta no ha tenido el acto sexual, entonces se casa con Julano que tiene una buena posición económica, y obviamente ya los padres están mejor cuadrados. O sea, ¿y el amor dónde queda? El amor, obviamente, es lo más exaltado y nada tiene que ver con los egos y falsas personalidades de padres, madres, familiares o incluso cleros religiosos. En ese aspecto, obviamente, si una mujer no ha tenido acto sexual, simplemente es una mujer que no ha tenido acto sexual, no ha tenido la penetración y no se ha expandido, se ha abierto ese himen, y eso es todo, no es que sea virgen. Estatus de virginidad representa, obviamente, ya como una maestra María, la madre de Jesucristo, que tuvo que tener pareja para lograr su virginización. Miriam Beck Magdala, que a su vez era la vestal en la soltería de Jesucristo, con la cual practicaba magia sexual. Una de sus vestales, porque también practicó magia sexual con vestales de Egipto, como nos enseña el maestro Samael allí en el libro Misterio Mayor, revisada allí. Vemos la princesa Draupadi que para lograr su virginización toma 5 maridos al mismo tiempo, los 5 Pándavas, hijos de los dioses, y se casa con todos los 5 al mismo tiempo, y se aman desde sexualmente, organizando días, horarios, etc., para que se vuelva una virgen, porque la virginidad y la cristificación se relaciona con los misterios sexuales y ya con la gnosis inicial y autorrealizativa e iniciática, que lo vemos en Pensum Trientino y en cámaras más superiores. Entonces, en este aspecto, obviamente, se busca marginar a la mujer, a ver si al varón también le hubiesen puesto un sistema ahí de himen, para ver si no está roto su himen. Pero lógicamente que eso, ya en estos tiempos, la era de Acuario, siglo XXI, esta era revolucionaria y que es una era sexual que nos rige Urano, esos fanatismos, esos dogmas quedan sobrando, obviamente. Es mejor que la mujer desde los 18 años y el varón de los 21 tenga el acto sexual en adelante. Ellos verán, obviamente. Si se da el caso más antes, pues ya hemos visto. Ahora, es importante comprender, obviamente, que la mujer puede prepararse antes que le llegue su pareja, ensanchando, obviamente, su vagina y su himen, abriéndolo más, expandiéndolo completamente, para que después tenga la introducción real de un falo o de un pene en el sentido más completo de la palabra. Entonces, en ese caso, obviamente, ella misma, naturalmente, mediante ese erotismo sexual, irá ensanchando su himen, desde utilizando sus dedos con cierto tipo de bajlor y mudra, que a propósito nos enseña el maestro Samuel Ambeor, y está en el libro Ejercicios de la Macería
tibetana. Ahí dice el maestro que hay muchos tipos de Bajrolis Mudras y hay uno directamente sobre los órganos sexuales. Bueno, los más profundos ya se relacionan con que la dama enanche su himen ella misma desde comenzando con sus dedos, pero que estén muy limpios y higiénicos para evitar un montón de bacterias, un montón de cuestiones, y después irá haciendo ciertas introducciones, obviamente, para que se vaya ensanchando más aquel Johnny y preparándose para la dicha sexual en su tiempo o momento con la pareja que decida, ya sea desde amigos Venus, privadas, o que sepan las demás personas en general, o estatus de enamoramiento, o noviazgo, o vida prematrimonial, o unión libre, o acto civil, o rito religioso. Ellos verán cuándo, en qué momento van a tener el acto sexual. O sea, el acto sexual no lo decide ni papá ni mamá, ni los hermanos ni hermanas, ni el cura, ni la monja, ni el sacerdote, sacerdotisa, ni el monje, ni el lama. Eso lo decide la pareja cuando los dos quieren tener aquella relación sexual y la afrontan con conciencia, pidiendo ese permiso a Dios y estableciendo ese amor ante Dios. Ahí no echa a cuchar el ego, ni la falsa personalidad de nada ni de nadie. Bien, acordémonos que de esa parte sexual depende también una obra iniciática espiritual ya en lo más exaltado de gnosis inicial y gnosis autorrealizativa. Estudiar las obras del arcángel Samuel Ambeor. Aquí se está dando únicamente a nivel de cámara básica, a nivel de jardín, a nivel de escuela iniciática, a nivel de prejardín y de prekinder y de kinder, etc. La sabiduría universal tiene 33 cámaras, escalar las demás, obviamente ese sí lo anheláis. O si no, la gnosis básica os va a ayudar a tener salud, amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva también si se la practica, pero no vas a lograr tu autorrealización. Bien, entonces en ese caso, obviamente, la dama utilizará ciertas frutas naturales de acuerdo a Johnny. Estamos hablando aquí de misterios del Kama Sutra, Nangarranga, Kama Kalpa, el Parsifal de Velado, que nos da el maestro Samuel Ambeor, y también, obviamente, Vajrayana y Manangayanga, que son misterios sexuales que hay que hablarlo claro y preciso desde la casa. Entonces, en ese caso, irá ensanchando su Johnny, obviamente con ciertas frutas que sean naturales, obviamente para que aquello se vaya expandiendo, lógicamente. Habrá cierto tipo de consoladores que ahora también ya se ha inventado la ciencia, de acuerdo a el Johnny de la mujer o la vagina de la mujer, y obviamente eso en casos extremados, si lo va a utilizar la dama, bueno, le tocaría utilizar aquello, pero mejor sería algo al natural. Imagínate una fruta o un pepino, imagínate allí una fruta de acuerdo al Johnny, observar la madre naturaleza y que sea de acuerdo obviamente a su órgano sexual de la dama, de varios tipos de vagina, varios tipos obviamente de Johnny. Entonces en ese caso irá ensanchando y preparándose para la magia sexual. Obviamente de los misterios de la castidad. Acuérdate que la mujer también, uno es su óvulo, otro es su semen, y el varón, uno es su esperma y otro es su semen. Eso ya lo veremos más profundamente, lo que es la transmutación de la energía sexual allí en peso trientino, llegada allá. Bien, entonces en ese caso la mujer se prepara desde sexualmente y ensancha el himen. Y ese himen obviamente se expandirá totalmente y después podrá recibir al falo, obviamente, de el varón que ella anhele en su tiempo y momento. Y listo. ¿Qué va a acontecer con esto? Que después la famosa primera noche de miel no se transforma en luna de miel. ¿Por qué? Porque el varón y la mujer jamás han hablado de esto, y no saben los misterios del Kama Sutra, Nangarranga, Kama Kalpa, el Parsifal de Velado, la alquimia gnóstica, y obviamente que el Kama Sutra es un libro gnostizante, y Vajrayana es gnóstico. Obviamente que la Nangarranga es un libro gnóstico, y obviamente Manangayanga es gnóstico, obviamente. Entonces en este caso, la primera noche de miel se transforma en primera noche de hiel, porque nadie sabe, en el caso, imaginemos, de esos dos personajes que están allí, quieren amarse, pero no saben de los misterios sexuales, ni siquiera de esos misterios básicos de la sexualidad. No saben
todo aquello, porque no se prepararon, no autoestudiaron, o nadie les orientó ni en el culto religioso ni en ningún lado, pero acá ya tienes esta orientación religada. Entonces en ese aspecto, el otro, imaginemos que han decidido tener la relación sexual ya después de un matrimonio religioso, listo. Entonces el otro se prepara en esa noche, tal vez hasta se emborracha, fuma, y bueno, va directamente al acto sexual y la penetra sexualmente. Y a su vez allí, la mujer va a pasar un trauma, porque va a salirle sangre de su himen, va a salirle sangre de sus órganos sexuales, porque obviamente el otro va a todo tipo de brusquedad y nada sabe de esto. Entonces el otro feliz porque ha roto un himen allí. Y a su vez, al siguiente día o tercer día sigue con el acto sexual, pero no se da cuenta que esa mujer allí tiene una llaga que se está curando en su vagina. Es lógicamente que tendría que pasar siquiera unos 3 meses o 2 sin tener la relación sexual hasta que se cicatrice aquel himen roto de esa forma violenta. Y eso crea terribles traumas, ya lo dice Sigmund Freud, dentro de la psicología de la mujer. Y a su vez asocian todo ese dolor, todo ese trauma que tienen allá de esa primera noche de hiel sería hacia el varón que la penetró, por no saber. Y después esa mujer busca hasta separarse o se aparta de ese marido, o le queda terribles traumas sexuales de por vida, porque asoció dolor, sangre, amargura a ese falo de ese varón y sacar a ese varón, por no saber los misterios básicos de esto que está moviendo. Entonces, para evitarte todo eso, obviamente, la mujer desde mucho más antes ya de ir ensanchando sus órganos sexuales y preparándolos para ver qué tipo de varón te toca y obviamente no padecer esas situaciones extremadas que no convienen. A su vez, aquellas mujeres que han pasado por ese tipo de cuestiones con la siguiente pareja gozan más que con la primera porque ya no tienen ese trauma que vivieron con la primera. ¿Veis? Esto hay que hablarlo claro y preciso y son misterios del Kama Sutra, Nangaranga, Kama Kalpa, el Parsifal de Velado, la alquimia gnóstica, que se trata aquí a la luz de la conciencia, como estamos viendo. En el caso del varón, pues, en el mundo común y corriente van a la famosa masturbación y más dañan sus cerebros y los debilita. Entiende, existe la ciencia del Vajroli Mudra para que también sientas esa dicha sexual en tus órganos sexuales, pero que no te destruyas. Estudia ahí el libro Ejercicios de la Macería Tibetana de nuestro Señor el Cristo Samuel Ambeor. Ahí está el secreto, obviamente. Y en ese caso al varón también le tocará diseñar cierto tipo de yoni de acuerdo a plantas, puede ser una sábila ancha, por ejemplo, o en el caso del varón, pues ya con sus manos estimula sus órganos sexuales, pero mejor date vida con esa energía y ahórrala, transmútala, busca el secreto del nacimiento alquímico, tu varón y tu mujer. Hermanos y hermanas, hemos visto esto en este Pensum Lajrenigo y es clave trascendental orientar desde la adolescencia en todos estos aspectos y obviamente a todas las personas en general para ver que obviamente la gnosis también está presente en la ciencia y también está presente en lo que es los preservativos, en lo que es los anticonceptivos y que ahí también hay parte de gnosis, una sabiduría básica para ayudar a la humanidad que viva en parte en más equilibrio. Ya lo más exaltado subiera humano, humano, hombre, mujer, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, la transmutación de energía sexual, el nacimiento por el resto de la vida, no fornicarás jamás en la vida tú en semis, mejor lo transmutarás, cread por siempre los cuerpos existenciales superiores del ser, y escalada, humano, humano, hombre, mujer, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa. Obviamente, hermanos y hermanas. Vamos a continuar. Allí en las oficinas virtuales, tanto en YouTube como en Facebook, he seguido ubicando más información en lo que es la Orden del Cisne y el Pensum Arca Corae, Pensum Tridentino y Precolegio Solar. Atentamente somos Supremo Santuario Samuel Ambeor, Catedral del Alma, Lumen de Lumine, Laxmi Daimon, Confederación de Órdenes Religales, Shmarsha Pédicos,
el premonasterio Krishna, Suchartaf Abad, Vicariato Mundial.